Nosotros somos el equipo de los cardiólogos. Y hoy les vamos a presentar sobre circulación fetoplacentaria. El corazón, órgano central del sistema circulatorio, es el encargado de impulsar la sangre a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Es el primer aparato en formarse y el corazón es el primer órgano en funcionar. Esto se debe a que el embrión necesita más nutrientes y el oxígeno a medida que avanza en su crecimiento. El desarrollo del corazón comienza a partir del mesodermo en el día 18 o 19 después de la fertilización y se desarrolla en un grupo de células en el extremo cefálico llamado campo cardiogénico. La morfogénesis cardíaca comienza aproximadamente en el día 18 con la formación de los primordios miocardios y los tubos endocárdicos en el mesodermo esplácnico que conforma la herradura cardiogénica. Al final de la tercera semana, los primordios miocárdicos y los tubos endocárdicos se fusionan dando lugar al tubo cardíaco. Para el correcto funcionamiento del corazón es necesario la formación de las células sanguíneas. Estas se inician en la pared del saco vitelino aproximadamente el día 18, un día más o un día menos, durante la activación de la proteína BMP4. En el mesodermo extraembrionario esplácnico del saco vitelino se diferencian los hemangioblastos, que forman cúmulos denominados islotes sanguíneos. Los hemangioblastos, situados en la periferia del islote sanguíneo, se diferencian en el endotelio, mientras que los ubicados en el interior lo harán en células hematopoyéticas. De esta manera se desarrollan vasos sanguíneos primitivos conformados por tubos endoteliales en el exterior y células precursoras de la sangre en su interior. Las primeras células sanguíneas formadas en el saco vitelino entran a la circulación el día 22. El corazón comienza a latir aproximadamente al día 22, un día más, un día menos, y en este momento se establecen las circulaciones intraembrionaria y extraembrionaria. Arcos aórticos son formaciones vasculares incluidas en el mesenquima de los arcos faringios. Comunican el saco aórtico pulmonar con las aortas dorsales derecha e izquierda. De estos se forman las arterias de la cara, cuello, las ramas de la aorta y del tronco pulmonar, el callado de la aorta y el conducto arterioso. Se desarrollan 6 pares de arcos aórticos, aunque el quinto par no llega a crecer o desarrollarse. Los arcos aórticos aparecen y desaparecen de forma secuencial, dando como resultado que cuando se desarrolla el sexto par, ya ha desaparecido los 2 primeros pares. El primer par de arcos aórticos se forma en la etapa de preasa. En el día 22, puede ser un día más, un día menos, uniendo el saco aortopulmonar con las aortas dorsales. En el día 26 ha desaparecido casi en su totalidad y de sus porciones restantes se forma la arteria maxilar y también las arterias carótidas externas. El segundo par de arcos aórticos se desarrollan al mismo tiempo que el primer par. Es inmediatamente caudal al primer par y al igual que el primer arco aórtico, este desaparece en el día 26. Sus porciones restantes darán origen a las arterias hioideas y estapedias. El tercer par de arcos aórticos se origina finalmente de las arterias carótidas comunes y la parte proximal de las arterias carótidas internas. Del cuarto arco aórtico izquierdo se forma el segmento del arco de la aorta y del arco aórtico derecho proviene la porción proximal de la arteria subclavia derecha. Del sexto arco aórtico izquierdo, de su porción proximal, surgirá la arteria pulmonar izquierda y de su parte distal el conducto arterioso. Del sexto par aórtico derecho, la porción proximal se forma la arteria pulmonar derecha. En la etapa de posasa tardía, en el día 28,
Se pueden apreciar los terceros, cuartos y sextos pares aórticos, mientras que los dos primeros se encuentran ausentes. De igual manera, las aortas dorsales derecha e izquierda se fusionan entre sí en el nivel donde se está formando el diafragma, formando una única arteria hacia abajo y permaneciendo separadas por arriba. Al mismo tiempo se forma el tabique aortopulmonar en el interior del saco aortopulmonar. Al finalizar la quinta semana, en el día 35, los arcos aórticos comienzan a perder su forma. Las secciones situadas entre los terceros y cuartos arcos de las aortas dorsales comienzan a desaparecer. Los cuartos arcos aórticos persisten de ambos lados, muy distintos entre sí. En relación con los sextos arcos aórticos, la parte distal del lado derecho desaparece, mientras que en el lado izquierdo mantiene su tamaño. El saco aortopulmonar junto con el tronco arterioso forman la aorta ascendente, que se da de la porción derecha de ambos, y el tronco pulmonar a partir del lado izquierdo. En la sexta semana, en el día 39, el saco aortopulmonar sigue creciendo en dirección distal, por ende la aorta ascendente amplía su longitud. En esa etapa se oblitera y desaparece la porción de la aorta dorsal derecha, situada entre su unión con la aorta dorsal izquierda y el origen de la arteria intersegmentaria derecha, y el resto origina la arteria subclavia derecha. La circulación fetoplacentaria es la que tiene el feto durante la vida prenatal. Comienza en la placenta, donde se oxigena la sangre fetal y la sangre pasa al feto a través de la vena umbilical. Ya en el feto, la sangre se mezcla en 3 puntos. 1. El conducto venoso. 2. La fosa oval. Y 3. El conducto arterioso. La circulación fetoplacentaria tiene varias diferencias con respecto a la postnatal. La oxigenación de la sangre se realiza en la placenta y no a nivel pulmonar. La sangre venosa y arterial no están totalmente separadas una de la otra, ya que hay varios puntos en los que se mezcla a través de comunicaciones entre ambos sistemas. Y la concentración de oxígeno en la sangre en la circulación fetal es menor que en la postnatal. Todo esto se explica porque en el feto la oxigenación de la sangre no se puede realizar a nivel pulmonar, ya que el feto está inmerso en el líquido amniótico. Proceso de oxigenación de la sangre fetal. El proceso de oxigenación se realiza en la placenta, desde donde la sangre oxigenada será transportada por la vena umbilical hacia el sistema circulatorio fetal. Esta sangre va por la vena umbilical, es la que presenta la mayor concentración de oxígeno de todo el sistema, ya que aún no ha pasado por ningún tejido en donde se realice intercambio gaseoso, ni tampoco por ningún sitio donde se mezcle con sangre desoxigenada. La presión a la que discurre la sangre a este nivel en gran medida es modulada por las contracciones uterinas. La vena umbilical entra a la cavidad abdominal fetal y asciende hasta el nivel del hígado, donde tiene dos opciones: seguir por un vaso que pasa por detrás del hígado, el conducto venoso, para finalmente desembocar en la vena cava inferior del feto, o penetrar la circulación porta del hígado, llevándole oxígeno y nutrientes al tejido hepático, para salir por las venas suprahepáticas y desembocar también a la vena cava inferior. Durante su trayecto, la sangre que sigue esta vía experimenta una ligera desaturación de oxígeno. Por cualquiera de estas dos vías, la sangre llega a la cava inferior, donde se mezcla con la sangre desoxigenada, que transporta esta vena procedente de la mitad inferior del cuerpo del feto. La mezcla que tiene la sangre a este nivel de la cava inferior hace que la saturación de oxígeno disminuya un poco con respecto a la que tenía en la vena umbilical. Toda esta sangre que va por la vena umbilical llega finalmente al atrio derecho del corazón, donde la mayoría cruza a través de la fosa oval hacia el atrio izquierdo, y solo una pequeña cantidad lo hace hacia la tricúspide. Al atrio derecho llega también la sangre desoxigenada de la vena cava superior y del seno coronario. La sangre que entra por estas dos venas pasa preferencialmente hacia el ventrículo derecho, a través de la tricúspide. La sangre que llega al ventrículo derecho sale a través del tronco pulmonar, pero como los pulmones están aún colapsados, solo una pequeña proporción de ella pasa a los capilares pulmonares, y la mayor parte pasará por el conducto arterioso hacia la aorta,
donde se mezclará con la sangre que viene por esta arteria. Esa pequeña cantidad de sangre que pasó hacia los capilares pulmonares va a regresar al atrio izquierdo del corazón, donde se va a unir con la corriente que está cruzando por la fosa oval procedente del atrio derecho. Toda esta sangre del atrio izquierdo pasará por la mitral hacia el ventrículo izquierdo, de donde saldrá por la aorta ascendente. Es importante decir que la concentración de oxígeno que tendrá la sangre que está circulando por las cavidades izquierdas será un poco más baja que a nivel de la vena umbilical, pero más alta que la que tiene a nivel de la aorta ascendente, descendente. A su paso por la valva aórtica, una pequeña cantidad de sangre se irá hacia las arterias coronarias para la irrigación del corazón, sangre que finalmente retornará al atrio derecho por el seno coronario. Finalmente, la sangre que no se va por estas arterias del callado aórtico continuará su camino y se mezclará con la sangre que trae el conducto arterioso, que procede de la pulmonar, y que está muy probablemente oxigenada, por lo que al juntarse la sangre mezclada, que continuará hacia la aorta descendente, mostrará una notoria disminución en su oxigenación, y de esta forma será distribuida a todos los tejidos fetales restantes, es decir, a nivel de tórax, abdomen y miembros inferiores. Toda esta sangre va a ser distribuida por los tejidos fetales. Después de pasar por los lechos capilares tisulares, retornará por sus afluentes respectivas a las venas cavas superior e inferior, que la llevarán hacia el atrio derecho, donde se reiniciará nuevamente su circulación. A nivel de las arterias ilíacas se originan las arterias umbilicales, las cuales llevarán nuevamente la sangre a la placenta para su oxigenación. Muchas gracias. El segmento arterial está constituido por la aorta ascendente y el tronco principal de la arteria pulmonar y se desarrollan fundamentalmente del saco aortopulmonar y del tronco arterioso, y sus ramas principales se forman a partir de los arcos aórticos. El saco aortopulmonar o aorta ventral es un ensanchamiento del extremo distal del tubo cardíaco que se produce en el sitio de origen de los arcos aórticos y este se une al tronco arterioso estando incluido dentro del mesénquima de los arcos faringeos. En la etapa de posasa, aproximadamente en el día 31 más menos 1, entre el cuarto y el sexto par de arcos aórticos se desarrolla el tabique aortopulmonar, el cual es una cresta que se acentúa progresivamente y tiene una forma semilunar, con una asta superior e izquierda que se continúa con la cresta troncal superior y una asta inferior y derecha en continuidad con la cresta troncal inferior. El tabique aortopulmonar crece en dirección del tronco arterioso hasta fusionarse con las crestas troncales y a partir de este punto comienza la fusión entre sí en dirección proximal. La disposición del tabique aortopulmonar determina que el cuarto par de arcos aórticos quede conectado con la porción derecha del tronco arterioso y este con el cono posteromedial, y el sexto par de arcos aórticos, que son las futuras ramas pulmonares, ocupa una posición dorsal e izquierda y queda unido con la porción izquierda del tronco arterioso y este a su vez con el cono anterolateral. La mayor parte de las grandes arterias se originan de las paredes del saco aortopulmonar y del tabique aortopulmonar y no del tronco arterioso, ya que el tronco arterioso solo interviene en la porción proximal de la aorta y del tronco pulmonar, es decir, en la región que queda inmediatamente por encima de los planos valvulares aórtico y pulmonar.